El presente trabajo se enmarca en la Universidad de la Cuenca del Plata de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la sede Formosa Capital, desarrollado por la carrera Licenciatura en Sistemas de Información en la Cátedra de Ingeniería de Software 1. Es el desarrollo del trabajo práctico número 2, presentado por los alumnos Cabrera Maximiliano, que es quien les habla, González Eugenia y, por último, Puyol Paloma. En la primera parte del trabajo encontramos todo lo que sería conceptualización y teoría que vamos a ir explicando y desarrollando en el video. Encontramos conceptos como el de clase, los tipos, las asociaciones, la agregación, la colección, la herencia, la generalización, el polimorfismo, la relación, la cardinalidad, el objeto, los tipos de objetos, las jerarquías, los estados, así como los tipos de estados, los eventos y la activación de objetos. Una clase en programación orientada a objetos es como un plano o una plantilla que define la estructura y el comportamiento de los objetos que se crearán a partir de ella. Contiene atributos que representan características o datos del objeto y métodos que representan las acciones que el objeto puede realizar. Luego tenemos los tipos de clases, ya que las mismas pueden ser clasificadas en función de su relación con otras clases. Por ejemplo, una clase base o superclase es una clase de la que otras clases pueden heredar atributos y métodos. Una clase derivada o subclase hereda de una clase base y puede añadir sus propios atributos y sus propios métodos. Las asociaciones representan relaciones entre dos o más clases. Pueden ser unidireccionales, donde una clase conoce a la otra, pero no al revés, o bidireccionales, donde ambas clases se conocen mutuamente. La asociación puede tener una multiplicidad que indica cuántos objetos de una clase están relacionados con cuántos objetos de otra clase. En una relación de agregación, un objeto contiene a otro, pero este último puede existir independientemente del primero. Por ejemplo, una empresa puede contener varios clientes, pero los clientes pueden existir fuera de la empresa. Una colección es un conjunto de objetos del mismo tipo, como por ejemplo una lista, un conjunto o un diccionario. Las colecciones son útiles para agrupar objetos relacionados y operar sobre ellos de manera conjunta. La herencia es un mecanismo que permite que una clase herede atributos y métodos de otra clase. La clase que hereda se llama subclase o clase derivada, y la clase de la que hereda se llama superclase o clase base. La herencia permite la reutilización de código y la creación de jerarquía de clases. La generalización es el proceso de identificar características comunes entre varias clases y agruparlas en una clase más general. Por ejemplo, si tenemos las clases pago en efectivo, pago en crédito y pago con cheque, todas pueden ser generalizadas en la clase principal, que es la clase de pago. El polimorfismo permite que un objeto se comporte de diferentes maneras dependiendo del contexto. Puede referirse al polimorfismo de sobrecarga, donde se tienen varios métodos con el mismo nombre, pero diferentes parámetros. O al polimorfismo de anulación, donde se tienen métodos con el mismo nombre y parámetros, pero con diferentes implementaciones en clases diferentes. Una relación es la conexión entre dos o más clases que pueden ser de diferentes tipos, como por ejemplo, las relaciones de asociación, de herencia, de implementación, de dependencia, de agregación o de composición. La cardinalidad en una relación indica la cantidad de objetos que participan en la relación entre clases. Pueden ser uno a uno, uno a muchos, muchos a uno o muchos a muchos, y se representan con números o asteriscos en un diagrama UML. Un objeto es un elemento que se encuentra en el interior de una clase. Tiene sus propios valores para los atributos definidos en la clase y pueden realizar acciones definidas en los métodos de la clase. Entonces, los objetos son las entidades activas que interactúan en un sistema orientado a objetos.
Los objetos pueden ser de diferentes tipos según la clase de la que se instancien y los valores que tengan sus atributos. Por ejemplo, si tenemos la clase vehículo, los objetos pueden ser de tipos específicos como coche, moto, camión. Las jerarquías se refieren a la estructura de clases organizadas en niveles o capas, donde las clases más específicas heredan de las clases más generales, lo que permite la reutilización del código y la organización lógica de las clases en un sistema. Los estados representan las condiciones en las que puede encontrarse un objeto en un momento dado, determinadas por los valores de sus atributos. Los objetos pueden cambiar de estado a lo largo del tiempo, en respuesta a eventos o acciones del sistema. Estos estados pueden ser activos, inactivos, pendientes, completados, dependiendo del contexto de la aplicación. Cada estado puede estar asociado con ciertas acciones o comportamientos que el objeto puede realizar en ese estado. Los eventos son sucesos o acciones que pueden desencadenar cambios en el estado de un objeto o en el comportamiento del sistema. Por ejemplo, un evento puede ser el clic de un botón en una interfaz de usuario o la recepción de un mensaje en un sistema distribuido. La activación de objetos, por otro lado, se refiere al proceso de crear instancias u objetos a partir de una clase, generalmente mediante la invocación de un constructor. Cuando se activa un objeto, se reserva memoria para él y se inicializan sus atributos con los valores por defecto o especificados. Una vez explicados estos conceptos, pasaremos a los diagramas de UML orientado a objetos. Específicamente hablaremos sobre los diagramas de estructura, los diagramas de interacción y los diagramas de comportamiento. Empezaremos por los diagramas de estructura. Estos enfatizan en los elementos que deben existir en el sistema modelado. Dentro de esta categoría encontramos los diagramas de clases, los cuales se encargan de mostrar las clases del sistema junto con sus atributos, métodos y las relaciones entre ellos. Las relaciones pueden ser de herencia, asociación, agregación o composición. Es útil para visualizar la estructura estática del sistema y cómo se organizan las clases. Por ejemplo, se podría utilizar para un sistema de reservas de vuelos. Diagrama de objetos. Muestra una instantánea de objetos y sus relaciones en un punto específico del tiempo. Es útil para analizar cómo los objetos interactúan en tiempo de ejecución. Por ejemplo, se podría utilizar para un sistema de gestión de empleados. Diagrama de componentes. Representa los componentes físicos del sistema como archivos ejecutables, bibliotecas compartidas, entre otros. Muestra cómo los componentes se organizan en grupos lógicos y cómo se relacionan entre sí. Por ejemplo, se podría utilizar para un sistema de comercio electrónico. Diagramas de estructura compuesta UML 2.0. Permiten representar la estructura interna de un componente o clase mediante la composición de otros elementos más pequeños. Es útil para modelar sistemas complejos donde los componentes internos tienen una estructura detallada. Por ejemplo, se podría utilizar para un sistema de automóviles. Diagrama de despliegue. Describe cómo se distribuyen los componentes del sistema en hardware físico, como servidores o dispositivos. Es útil para planificar la implementación y el despliegue del sistema. Por ejemplo, se podría utilizar para un sistema de reservas de hotel. Diagrama de paquetes. Agrupa los elementos del sistema en paquetes lógicos. Es útil para representar la estructura modular del sistema y sus dependencias. Por ejemplo, se podría utilizar para un sistema de gestión escolar. Los diagramas de comportamiento enfatizan en lo que debe suceder en el sistema modelado. Diagramas de caso de uso. Describe las funcionalidades del sistema desde el punto de vista del usuario. El diagrama de actividades modela el flujo de trabajo o comportamiento del sistema, utilizando actividades y transiciones entre ellas. El diagrama de estado describe el comportamiento de un objeto a lo largo de su ciclo de vida, mostrando los diferentes estados que pueden tener y las transiciones entre ellos. Luego encontramos los diagramas de interacción, que son un subtipo de diagramas de comportamiento que enfatiza sobre el flujo de control y de datos entre los elementos del sistema modelado. Encontramos el diagrama de secuencia, que modela la interacción entre objetos en secuencia temporal, mostrando los mensajes intercambiados entre ellos. Por ejemplo, un proceso de reserva de mesa en un restaurante. Luego encontramos el diagrama de comunicación, similar al diagrama de secuencia, pero enfocado en las relaciones estáticas entre objetos. Por ejemplo, un sistema de mensajería instantánea.
El diagrama de tiempos UML 2.0 modela el comportamiento del sistema en términos de cambios en el estado de los objetos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un proceso de producción en una fábrica. El diagrama de vista de interacción UML 2.0 combina elementos de los diagramas de secuencia y comunicación para mostrar tanto la secuencia temporal como las relaciones estáticas entre objetos, como por ejemplo un sistema de reservas en el cine. Requerimientos funcionales y no funcionales. Dentro de los requerimientos funcionales tenemos 1. Registro de ventas. El sistema debe permitir registrar las ventas diarias de productos de panadería. Debe ser capaz de registrar el tipo de producto vendido, la cantidad y el precio unitario y debe generar un comprobante de venta para el cliente. 2. La gestión de inventario. El sistema debe mantener un registro actualizado del inventario de productos disponibles. Debe permitir la actualización de inventario cuando se realizan ventas o se reciben nuevos productos y debe alertar sobre productos con bajo stock o faltantes. 3. Facturación de compras. Debe permitir la creación de facturas para registrar las compras realizadas a proveedores, especialmente a Cazapán, y debe registrar la cantidad, el precio unitario y el proveedor de los productos adquiridos. 4. Gestión de pedidos. Debe permitir la recepción y gestión de pedidos realizados por los clientes y debe registrar los detalles del pedido, incluyendo productos solicitados, cantidad y fecha de entrega. 5. Generación de reportes. Debe ser capaz de generar informes y reportes sobre ventas, inventario y compras, y debe permitir la personalización de los reportes según requerimientos específicos. Dentro de los requerimientos no funcionales tenemos 1. Usabilidad. El sistema debe tener una interfaz intuitiva y fácil de usar para el personal de la panadería y debe ser accesible desde diferentes dispositivos, como computadoras de escritorio y dispositivos móviles. 2. Seguridad. Debe contar con mecanismos de autenticación y autorización para proteger la información sensible y debe garantizar la confidencialidad e integridad de los datos almacenados. 3. Rendimiento. El sistema debe ser capaz de manejar grandes volúmenes de datos sin comprometer su rendimiento y debe tener tiempos de respuesta rápidos para garantizar una experiencia fluida para los usuarios. 4. Disponibilidad. El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para garantizar la continuidad del negocio. 5. Mantenibilidad. Debe ser fácil de mantener y actualizar para incorporar nuevas funcionalidades o corregir errores y debe tener un código limpio y bien documentado para facilitar su mantenimiento por parte de los desarrolladores futuros. Luego de haber explicado todo lo que sería la teoría y la conceptualización, pasamos a lo que sería la actividad práctica, en donde aplicamos todo lo trabajado a los principales diagramas con los que trabajamos. En primer lugar, encontramos el diagrama de clases, aplicado a lo que sería el sistema de compra y venta en una pequeña panadería. Como ya pudimos ver en la teoría, cada clase está compuesta por lo que serían sus atributos y sus métodos, que son los procedimientos a realizar. Cada clase tiene una relación diferente con otra. Como podemos observar, por ejemplo, tenemos lo que sería una relación de herencia visible entre las clases de persona y cliente con empleado. Las subclases en este caso serían cliente y empleado, y la clase padre, de donde heredan sus atributos como el nombre, el DNI y la dirección, es la clase de personas. Las subclases hijas, que son la de cliente y empleado, agregan sus propios atributos, además de sus propios métodos. A su vez, encontramos que la clase empleado tiene una relación de asociación con lo que sería la clase de inventario, ya que justamente el empleado, dependiendo del cargo, es el encargado de trabajar justamente con el inventario. También, la clase empleado tiene una relación de asociación con lo que sería la clase de venta, ya que, dependiendo del cargo también, es el encargado de realizar la venta a lo que sería el cliente. La clase cliente tiene una relación de asociación con lo que sería el pedido del cliente, a su vez una relación de asociación con lo que sería la compra, ya que es quien la realiza, y como dije hoy, lo que sería la relación de herencia a la clase persona. En cuanto a lo que sería proveedor,
está relacionado a través de una asociación de MN con lo que sería la clase de producto. Entre lo que sería la clase proveedor y la clase producto está la interrelación de catálogo, justamente porque dependiendo del catálogo, es lo que le vamos a pedir al proveedor para obtener los diferentes productos. Es una relación de asociación MN porque podemos tener varios proveedores y dependiendo de los diferentes proveedores podemos adquirir diferentes productos. A su vez, la clase proveedor tiene una relación de asociación con lo que sería la compra, ya que ejecutamos una compra al proveedor en este caso. En cuanto a la clase producto, tiene una relación de herencia con lo que sería el inventario, brindándole algunos de sus atributos, que a su vez el inventario tiene relación de asociación con lo que sería el pedido al proveedor y el pedido al cliente. Lo que sería el pedido al proveedor, la clase pedido al proveedor, tiene una relación de composición con lo que sería la clase compra en cuanto al pedido de productos, ya que sin un pedido del proveedor no podemos realizar la compra para obtener, por así decirlo, los productos de parte de nuestro proveedor. En este caso podríamos decir que se utilizan lo que sería las clases de compra y venta como contenedores para ambos casos, ya sea para cuando el cliente realiza, por así decirlo, la compra, o cuando nosotros mismos de la empresa, del local, realizamos la compra al proveedor. Entonces la clase compra también se encuentra relacionada con asociaciones a lo que sería la clase de remito y la clase de factura. La clase de remito y la clase de factura tienen relaciones de composición con lo que sería la venta, ya que la venta con el remito da la información de entrega del producto al cliente, mientras que la venta con la factura da la información de la venta del producto al cliente. A su vez, venta tiene lo que sería una relación de composición con el pedido del cliente, ya que el pedido del cliente especifica los pedidos producidos por el cliente, y sin un pedido que haga, por así decirlo, el cliente, no podremos ejecutar ninguna venta. Y bueno, eso sería un análisis general, por así decirlo, de lo que serían las diferentes relaciones entre clases. Obviamente también se debe tener en cuenta lo que sería la cardinalidad y demás que existen entre las diferentes relaciones, además de que podrían existir otras relaciones entre las diferentes clases. Diagrama de secuencias. El diagrama de secuencias aplicado a nuestro sistema permite visualizar la interacción entre diferentes objetos en un sistema a lo largo del tiempo. En la parte superior del diagrama se enumeran los objetos o participantes que están involucrados en la interacción. Estos pueden ser clases, componentes, sistemas, etc. Cada objeto se representa por una caja rectangular con su nombre dentro. Cada objeto cuenta con una línea de vida vertical que representa el tiempo durante el cual el objeto existe o está activo durante la interacción. La línea de vida se extiende verticalmente desde la parte superior hasta la parte inferior del diagrama. Los mensajes son las interacciones entre los objetos y se muestran como flechas que van de una línea de vida a la otra. En nuestro diagrama, los mensajes son tanto síncronos como asincrónicos, ya que en algunos casos sí esperan una respuesta inmediata. Por ejemplo, cuando el empleado le ofrece al cliente la lista de productos, se espera que seleccione el producto que desea adquirir, o no esperan respuesta. Por ejemplo, cuando el empleado entrega la factura, el remito o el producto al cliente. El diagrama cuenta con activaciones que indican cuándo un objeto está activo durante el procesamiento de un mensaje. Estas activaciones se representan como cajas verticales en la línea de vida del objeto y muestran el tiempo durante el cual el objeto está ocupado procesando una solicitud. Por último, el diagrama cuenta con un fragmento que sirve para representar condiciones, bucles o alternativas dentro de la secuencia de interacción. Estos fragmentos se muestran con etiquetas como if, loop, alt, etc. y ayudan a representar la lógica de la interacción de manera más detallada. Específicamente, contamos con un condicional donde si el cliente ingresa datos no válidos, el empleado le informa sobre su equivocación y no le permite continuar hasta que ingrese datos correctos para poder acceder a la compra del producto que desea adquirir. En nuestro diagrama de casos de uso se pueden encontrar tres actores, los cuales interactúan con el sistema. Se los llaman cliente, proveedor y empleado.
Primeramente, el flujo principal del sistema se inicializa cuando el cliente se registra y el empleado es quien valida los datos ingresados. Una vez hecho eso, se muestran la lista de productos. El cliente selecciona el o los productos que desea adquirir para posteriormente pagar por ello. Por medio de la clase Vender producto, el empleado registra las ventas recibiendo la compra del cliente, al igual que el pago correspondiente. Luego se entregan las facturas y los remitos para finalmente entregar el pedido. Por otro lado, el actor empleado también se relaciona con otros casos de uso, como ser el de controlar stock, el cual permite al mismo controlar el stock disponible, así posteriormente realizar las compras de los productos faltantes. Para ello, se recibe el catálogo del proveedor, el cual es revisado por el empleado, generando así una orden de compra dirigida al proveedor. Por último, se reciben los productos, la factura y el remito correspondiente.